Bueno, amados, muy buenos días. Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, La Promesa del Padre. Es un gozo que nos podamos congregar, que nos podamos conectar por este medio en que el Señor nos tiene congregándonos en este tiempo. Ahora, como estamos haciéndolo por esta manera virtual, es muy importante que usted se suscriba a nuestro canal en YouTube. Basta con que usted allí en las letricas rojas que dice suscríbete, pues entonces oprimamos ahí, pinchemos ahí y vamos a suscribirnos para hacernos parte de todo este movimiento que estamos tratando de hacer y que el Señor nos permite. Bienvenidos, como les decía, a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, La Promesa del Padre. Pues estamos compartiendo este versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué importante, qué interesante que en este versículo el Señor está pues haciéndonos realmente esa promesa del Padre de derramar del Espíritu Santo sobre toda carne, y estamos viéndolo realmente como el Señor lo hace en este tiempo. Y vemos que ahí en las casas se está realmente compartiendo el pan y se está realmente compartiendo la palabra del Señor, y el Señor está agregando a la iglesia los que han de ser salvos. Imagínense, por este medio estamos más o menos doblando, duplicando el alcance que teníamos presencial. Y esto es muy importante que lo sepamos y que sigamos orando porque este proceso se siga dando, porque de manera virtual estamos llegando a muchas personas. Y gloria a Dios por eso, y bienvenidos cada persona que nos ve hoy por primera vez. Gloria al Señor, y es un gozo y es un gusto el poder compartir la palabra con ustedes. Hoy quisiera que compartiéramos una palabra que tiene que ver recordamos que venimos en unas enseñanzas en que Dios nos viene hablando acerca de realmente volver nuestro corazón a Él, reconocer la situación espiritual en la que nos encontramos y volvernos a Él. Y entonces por eso, en esta mañana, pues el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos básicamente de esta idea. ¿Qué cree usted que Dios piensa cuando usted peca? ¿Qué piensa Dios cuando nosotros pecamos? ¿Qué se preguntará Dios cuando nosotros pecamos? Y por eso, mis amados hermanos, vamos a compartir esta palabra que le hemos puesto de nombre Cuando Dios Pregunta. Y como les digo, pues cuántas veces nos ponemos nosotros a pensar, oiga, acerca de lo que Dios preguntará cada vez que me ve pecar. Cada vez que ve que cometa un pecado, entonces Dios ¿qué preguntará? Porque Dios claramente tiene un propósito muy especial para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con el género humano y Dios ha trazado un destino perfecto para cada uno de nosotros. Leí en algún libro hace muchos años que decía: Dios no cambia, nosotros sí. Y la verdad es que como Dios no cambia, los que tenemos que cambiar somos nosotros, los que tenemos que adaptarnos al plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios quiere que tengamos unas vidas que vayan mejorando de día en día, que cada día vivamos de una manera más quieta, más reposada, pero mucho más abundante y mucho más rica en verdaderamente que disfrutemos esta vida. Entonces, ¿cuáles fueron los propósitos que Dios inicialmente tuvo al crear la raza humana? ¿Qué era lo que Dios esperaba? ¿Qué era lo que Dios quería? Y para eso, pues vamos a tener que ir directamente al libro de Génesis en el capítulo número 1, y entonces allí encontramos los versículos 27 a 30, que la Escritura dice de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer.
Plan de Dios para la humanidad. ¿Qué era lo que Dios realmente quería? Hemos leído en estos pequeños versículos, en estos pocos versículos, realmente que Dios aquí crea una pareja. La primera pareja, varón y hembra, los creó. Y les dijo a los dos: señoread sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre los peces, sobre los animales, señoread sobre la creación. Y no se lo dijo al varón, no se lo dijo a la mujer, se lo dijo a los dos en conjunto y al tiempo, para que aquí la comunidad, la comunión se estaba dando de una manera muy perfecta. No había aquí esa competencia de quién es más importante, el varón o la mujer, quién es más responsable. Pues aquí la Biblia dice que a los dos les habló al mismo tiempo. Y es que la creación original de Dios era una armonía perfecta. Aquí no había competencia, aquí no había discusión de ninguna clase. Todo funcionaba de manera armónica, y hasta los animales, pues ellos se alimentaban de las mismas hierbas, de los mismos pastos, de los mismos frutos de los árboles que los seres humanos. Un cuadro de una armonía perfecta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que realmente entró el pecado. Esa historia usted la sabe. Entró el pecado y echó a perder pues todo el cuadro allí, lo que Dios tenía para ellos, se echó a perder. Y es que ahí es donde yo quiero iniciar. ¿Cuántas veces por causa del pecado echamos a perder los planes que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántas veces dañamos los buenos, muy buenos propósitos que Dios tiene para nosotros solamente porque se nos ocurrió pecar? Porque no podemos ver el plan que Dios está mostrando, porque no podemos caminar en esa santidad que Dios está esperando, porque se nos olvida que Dios está viendo, porque Dios nos ha bendecido en gran manera para que nosotros podamos mostrar eso realmente a las demás personas en esta tierra. El plan es claro realmente. Dios les dio todo el paraíso. Si hablamos de esta situación, Dios les da todo el paraíso y ellos podían disponer de todo. Solamente había una sencilla prohibición. Oiga, del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del fruto de ese árbol, no podéis comer, porque el día que de él comáis, ciertamente moriráis. Era una situación muy pequeña. Pero ¿qué pasó? Ellos desobedecieron, ellos comieron de este fruto, la prohibición que tenían del Señor, ellos la pasaron por encima. Y sabe, eso viene hasta el día de hoy, hasta en nosotros. ¿Por qué? Porque desde ese momento se sembró en nosotros esa semilla de rebeldía, de tratar de hacer lo que a nosotros nos parece, y por el otro lado, mis amados hermanos, de violentar toda prohibición que encuentren. Basta con que haya un letrero, no tocar, pintura fresca, para que usted se dé cuenta que ya tiene unas cuantas huellas ahí de alguien que tocó. Falta ver un letrero que diga no pisar el prado. Y usted lo primero que va a notar es que ya hay hasta un caminito por ahí, ¿cierto? Todo en el paraíso estaba bien, pero había una pequeña limitación. Y hoy Dios tiene para nosotros solamente una limitación: bendecido en todo lo que tú quieras, pero solamente una limitación: no pecar. Entonces, cuando nosotros pecamos, realmente, ¿qué preguntará Dios? ¿Y por qué? Porque Dios realmente, ¿cuál es el pensamiento de Dios respecto de nuestro pecado? ¿Qué es lo que Él espera? ¿Qué es lo que pasa en Él? Y bueno, pues cuando hablamos de lo que Dios pregunta, vamos a ver a continuación ahí en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan, ¿qué pasó? Allí Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, aquí tenemos la primera pregunta, ¿cierto? ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? Y en este proceso hoy vamos a ver que Dios hace básicamente 4 preguntas y que serán las mismas preguntas que deben resonar en tu cabeza cada vez que te acercas al pecado o cada vez que nos acercamos al pecado o que cometemos el pecado. Vamos a sentir esa presencia de Dios realmente haciéndonos básicamente estas cuatro preguntas. La primera pregunta que encontramos ahí está clara, ¿cierto? ¿Dónde estás? Pero te quiero recordar una cosa, no es que el hombre se hubiera perdido y Dios no lo pudiera encontrar, no es que era una pregunta para recibir información. Las preguntas de Dios tienen algunos propósitos específicos. Por ejemplo, oiga, son preguntas de ubicación. Aquí Dios le está preguntando a Adán, ¿dónde estás? Es decir, date cuenta lo que estás haciendo, ubícate. Es lo que Dios está diciendo aquí a Adán. Ahora, la pregunta respecto de nosotros, ¿tú estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés? ¿O estás en el lugar equivocado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y a pesar de que el hombre ha pecado, fíjese que Dios no viene aquí lleno de ira y totalmente descompuesto, sino que Dios viene con un corazón amoroso a buscar a Adán y a Eva y pregunta, ¿dónde estás? Hablando directamente a Adán. ¿Dónde es que Dios está preguntando? Oiga, ubícate, Adán, ubícate. ¿Qué pasó contigo? Y es que Dios siempre viene a vivir entre nosotros. Y si tú eres creyente, tú sabes que Dios tiene una cita contigo o que tú tienes una cita con Dios todos los días. Y Dios viene a esa cita. Dios viene a esperarte. Dios quiere que todos los días tú le hables, tú te encuentres con Él, tú camines con Él. Y entonces, cuando no estás por alguna circunstancia, entonces, mi amado, créeme, el Señor está preguntando, ¿dónde estás? Y sabe, cuando hablamos de dónde estás, siempre vamos a tener la tendencia a escondernos. Eso fue lo que hizo Adán, ¿cierto? Siempre vamos a tener la tendencia de escondernos. ¿Cuántas veces frente al pecado no nos hemos escondido de Dios? Pero hermano, ¿qué sentido tiene que nos escondamos de un Dios que todo lo ve? ¿Qué sentido tiene que ocultemos nuestra situación moral de un Dios que todo lo sabe? ¿Tú crees que poniéndote gafas oscuras el Señor no te reconoce? ¿Tú crees que haciéndote unas cirugías ahí el Señor no te va a conocer? ¿El Señor no va a saber dónde estás? Siempre tenemos como la tendencia de escondernos del Señor. Y yo recuerdo a algunos hermanitos a lo largo de la vida, no estoy pensando en ninguna persona en específico, pero a lo largo de la vida, en el ministerio, yo he visto cómo algunos hermanitos cuando se está predicando la palabra de Dios y se están haciendo prédicas como esta, no me parecería extraño que en este momento alguno de ustedes le esté dando por contestar el celular. O le dio calor y necesitó salir del lugar. O sencillamente te sientes con mucha incomodidad y necesitas salir. ¿Necesitas salir o necesitas esconderte para no escuchar la voz de Dios que te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y sabes, uno de los ejemplos bonitos en la escritura de alguien que trató de esconderse de Dios, pues hay muchos ejemplos porque a la larga el ser humano ha tratado de hacerlo siempre. Uno de los ejemplos más bonitos es David. Y entre otras cosas lo tomé porque David es el que venimos estudiando en estas últimas 3 enseñanzas. Y entonces, de David podemos tomar el Salmo 139, por ejemplo. Versículos 7 a 12 dicen, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entiéndelo, mi amado hermano, David no pudo esconderse de Dios. Y si David no pudo, créeme, tú y yo tampoco. No nos podemos esconder del Señor. Por más gafas oscuras que usemos,
por más cirugías que nos hagamos, por más que tratemos de negarnos a escuchar. No, Dios nos va a encontrar. Hay un sello del Espíritu Santo puesto sobre cada uno de nosotros y ese es reflectivo y Dios nos ubica en el lugar donde estemos. Y no nos podemos realmente esconder de Él. David, mis amados hermanos, anduvo tratando de huir del Señor, pero él termina reconociendo: no me puedo esconder del Señor. Y si no me puedo esconder del Señor, básicamente tengo que ponerle la cara al Señor. Primera pregunta que Dios hace: ¿dónde estás? No te escondas. No te escondas. ¿Cuántas veces has pecado y la manera de esconderte es: no vuelvo a la iglesia? No. Mire, yo puedo, algunas de las que yo he visto, de los árboles detrás de los que nos hemos escondido, algunos que he visto y que quiero compartir con ustedes, hermanos míos, realmente ¿dónde nos escondemos? Número uno es en la culpa. Nos escondemos en la culpa. ¿Y por qué nos escondemos en la culpa? Básicamente porque, ya pequé, me siento mal. Eso ya Dios no puede perdonar eso. Y nos aislamos, nos retiramos, nos alejamos, nos escondemos detrás de la culpa. Y al escondernos detrás de la culpa, olvidamos, mis amados hermanos, que es la culpa la que el Señor Jesucristo venció en la cruz. Él pagó la culpa de nuestro pecado. Él la venció allí en la cruz. Pero nosotros, hermanos, no, es que me siento mal y porque me siento mal entonces no vuelvo a la iglesia. Porque me siento mal no vuelvo a orar. Porque me siento mal no vuelvo a buscar del Señor. Eso es necio, hermano. Ese problema se puede arreglar. No te escondas, la culpa no sirve. El enemigo sí viene para traer culpa sobre nosotros, pero nosotros conocemos la verdad. Y la Biblia dice claramente en el libro de Colosenses que todo edicto que era contrario a nosotros fue clavado en la cruz de Jesús, que allí fue derogado, que fue declarado nulo. Entonces, la culpa no es un buen escondedero para nosotros cuando hemos pecado. Necesitamos es venir y ponerle la cara al Señor. Ahora, ¿el único árbol en el que nos escondemos es la culpa? No, conozco otro: la autojustificación. Y yo no sé si usted será de las personas que usan este escondedero. La gente dice: sí, yo pequé, pero fue porque eso la culpa fue de mi esposa, eso la culpa fue del pastor, eso fue la culpa de mi jefe, eso la culpa, y damos razonamientos y damos argumentos, pero total es que no aceptamos nuestra responsabilidad, nos escondemos detrás de una culpa, transferimos la responsabilidad hacia otras personas con tal de no ponerle la cara al Señor, con tal de no hacer lo que tenemos que hacer, no escondernos. No podemos conformarnos con que caímos y ahora nos justificamos. No que caí, es que pequé. Y entonces me quedo tendido ahí en el piso en lugar de buscar verdaderamente arreglar mi situación con el Señor. Él ya pagó el precio. Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. ¿Para qué escondernos? Necesitamos aclarar las cosas delante de Dios. No nos podemos esconder del Señor. Tenemos es que llamar al pecado pecado, llamar a las cosas por su nombre verdadero y enfrentarlo. No le demos lugar a la autojustificación, no comencemos a hacer razonamientos y que por qué lo hicimos, o que para qué lo hicimos, o que cuáles eran las situaciones. No, hermano, démosle el lugar correcto al pecado. El pecado debe estar lejos de nosotros y se acabó el cuento. Otro escondedero muy frecuente es la religiosidad. Mire que las personas que entre más problemas tenemos con la moral, más religiosos nos volvemos. Y por religioso, ¿qué estoy tratando de decir? Hermanos míos, no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de reconocer nuestro pecado y ya. No se trata de caminar en la lengua hasta Monserrate, no. No se trata de flagelarnos, de hacer una cantidad, es que yo hago los sacrificios. No se trata de eso. Ya lo vimos en enseñanzas anteriores, sacrificio no quiero. Quiero tu corazón contrito y humillado. Eso es lo que deseo yo. Eso dice el Señor. ¿Cierto? No se trata, a veces nos escondemos, estamos pecando y como que nos cubrimos con el manto de la religiosidad para que todas las personas nos vean la cara de madre que tenemos, la cara de religiosos que tenemos, que ya casi parecemos una estatua de esas que ponen en las iglesias. Pero no somos más que una estatua muerta. Necesitamos es quitarnos ese manto de religiosidad y más bien presentarnos delante del Señor, llamando al pecado, pecado.
Otro escondedero es el legalismo. El legalismo. ¿Saben que cuando nosotros pecamos, generalmente, oiga, nos escondemos detrás del legalismo tratando de poner el cumplimiento de unas normas y unos altos estándares de cumplimiento de normas éticas y entonces con eso ya estamos santos. No, hermano, la santidad no se mide por lo largo de un vestido. La santidad no se mide, hermanos míos, por la cara de piedad que podamos mostrar. No, hermano, es por un corazón arrepentido. Es por una cara puesta delante del Señor. No me escondo, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Padre. Pequé. Y me duele, Señor. Y la vez pasada hablamos de lo que era el arrepentimiento. Pero necesitamos hacer eso. No escondernos. Mire, continuando ahí con los escondederos que buscamos la comparación, pues a veces nos escondemos es tras la comparación que hacemos con otros. Entonces, no, yo sí pequé, pero es que, si ustedes vieran los pecados que comete fulano. Oiga, mire que nos volvemos unos expertos en analizar los pecados de los demás, pero no reconocemos los pecados nuestros. Y Dios no quiere que reconozcamos los pecados del vecino, Dios quiere que reconozcamos los pecados de nuestra vida, de nuestro corazón. Esos son los que tenemos que reconocer. Necesitamos exponerle la cara a lo que hemos hecho nosotros, a nuestro propio pecado, porque nos volvemos muy expertos en mirar por el espejo y no nos vemos nosotros, sino vemos al vecino. ¿Sabe? Mírate en el espejo de Dios y te darás cuenta quién verdaderamente eres. Yo lo he hecho, mi amado hermano. Yo lo he hecho y entonces ahí he podido ver mi propio pecado. Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás? Y sabe, Dios pregunta hoy a cada uno de nosotros, ¿dónde estás? Carlos, María, Pedro, Felipe, José, Raimundo, Fidel, lo que quiera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que Dios hace. Pero número 2 es que cuando el hombre peca, Dios hace una segunda pregunta. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Y como siempre, mis amados hermanos, las preguntas de Dios no son para Él adquirir conocimiento, porque el conocimiento ya lo tiene. Lo que Dios quiere es, en su gran amor, es que reconozcamos nuestra propia situación particular. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Y esta pregunta es muy interesante porque si lo analizas un poquito, te darás cuenta que desde que Adán había sido formado, había sido creado, pues desde ese momento pues él andaba desnudo. ¿Quién sabe cuánto tiempo había pasado? Pero él andaba desnudo ya. Pero solamente aquí es que él se da cuenta que está desnudo. Y es, hermanos míos, justamente cuando peca. Ahí el versículo 10 y 11 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿De dónde sacaste eso? Y es que, hermanos míos, cuando nosotros cometemos pecado, pues nuestros ojos son abiertos y comenzamos a ver la malicia y la maldad alrededor de nosotros y la misma que nosotros hacemos. ¿No duele tu corazón cuando ves niños hundidos en el pecado? Que en lugar de estar jugando con muñecos, que estar jugando con carritos, que estar divirtiéndose como niños, están haciendo cosas abominables de pecado en sus tiernas edades. ¿No duele eso el corazón? Porque sus ojos les fueron abiertos a una inocencia perdida. Hermanos míos, a estos se les abrieron los ojos y ahora se daban cuenta que estaban desnudos. Y aquí dice que ellos al escuchar la voz sintieron miedo, sintieron temor. ¿Cuánto temor trae el pecado? Conozco cantidad de personas que maneja tremendos temores y es gente que no puede tener paz en el corazón. Y quizás son prósperos económicamente, son prósperos en sus vidas profesionales, pero espiritualmente y emocionalmente la paz está muy lejos. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo supiste que estabas desnudo? Estás reconociendo una nueva realidad que no era la que precisamente Dios había formado para ti. No era lo que Dios esperaba de ti. No era lo que Dios esperaba para ti.
pero que ahora te fueron abiertos los ojos y ahora tienes gran temor y ahora no puedes tener paz en tu corazón. Y sabes, y el corazón comienza a volverse duro y nos volvemos jueces y entonces comenzamos a mirar los pecados de los demás, ¿cierto? Porque comenzamos a juzgar y a ver que, no, es que los demás pecan más que yo. Me doy cuenta que estoy desnudo y comienzo a compararme. Me doy cuenta que estoy desnudo y ahí mismo comienzo realmente a compararme con otros. Y cada persona comienza a ver todo lo que hay a su alrededor y a ser conocedor, a ser sensible a una realidad que Dios no quería que nosotros viviéramos, que Dios no esperaba que pasara a nosotros. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Cuánta realidad sobre el pecado hay? ¿Cuánto dolor en nuestro corazón por el pecado que cometemos cuando lo reconocemos? ¡Wow! Esto dolió, Señor. Esto dolió. Padre, me doy cuenta de la miseria, de lo miserable en que soy o la miseria en la que vivo. Soy consciente de mi bancarrota espiritual y eso me ayuda, eso es para bien. La pregunta del Señor no viene para condenar, la pregunta del Señor viene para que reconozcamos nuestra miseria espiritual, para que reconozcamos nuestra bancarrota espiritual y vayamos a buscarle. ¿Qué más pregunta Dios? Número 3. ¿Comiste del árbol? ¿Sabe? Y tú puedes darte cuenta de una cosa. Cuando Dios dice, ¿cómo supiste que estaba desnudo? La pregunta que realmente es una respuesta, pero se la formula a nivel de pregunta para que se ubique Adán realmente en la situación. ¿No será que te das cuenta que estás desnudo porque comiste del árbol? Dice ahí la Escritura en el versículo número 11 y 12, dice, y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Wow. Aquí era la pregunta era muy directa, ¿cierto? Y Dios nos trata así, mis amados. Y eso es muy importante porque debemos irnos acomodando, irnos acostumbrando a que Dios pregunte de frente. Aquí no hay sino una sola respuesta. ¿Comiste del árbol? Sí o no. Pero aquí no hay más respuestas. Aquí no hay más respuestas. Y Dios frente a nuestro pecado siempre nos va a preguntar de frente. ¿Adulteraste? ¿Mentiste? ¿Robaste? ¿Cierto? Son preguntas directas. Dios está preguntando de una manera directa y realmente a quemarropa. ¿Comiste del árbol? ¿Murmuraste? ¿Hablaste mal de esta persona? ¿Violaste este mandamiento? Eso va a ser una pregunta muy clara realmente, que va a implicar que nosotros o aceptamos nuestro pecado o lo negamos, o como Adán. Desplazar la culpa, dar razonamientos, dar justificaciones. Y entonces aquí comenzó uno de los grandes procesos del ser humano de echarse la culpa los unos a los otros. A la larga terminaron echándole la culpa a Dios. Porque Dios, la mujer que me diste, Señor, es... ¿Y quién hizo a la mujer? Dios. Dios tiene la culpa. Y más adelante vamos a ver que la mujer que dice, la serpiente, Señor. Y tú hiciste la serpiente, así que, además, tú fuiste el que me pusiste acá. ¿Qué más podía hacer yo? ¿Cierto? Esos razonamientos, esos argumentos que estamos dando realmente, pues no nos sirven delante de Dios. Dios está diciendo, oiga, no te escondas, ¿cierto? No te escondas. ¿Cómo entendiste que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Son las preguntas muy claras de parte de Dios. Y todos los argumentos y las circunstancias que podamos hacer realmente no sirven. Ya es hora de dejar de escondernos ahí detrás de un poco de argumentos y más bien reconocer nuestra situación moral delante de Dios. No está esperando el Señor nada más. Lo único que el Señor espera realmente es que aceptemos nuestro pecado. Basta de pensar que nosotros podemos desplazar nuestra culpa
y que con eso vamos a quedar bien justificados delante de Dios. Podemos justificarnos delante de todo el mundo, pero eso no quiere decir que estemos justificados delante de Dios. Necesitamos es ponerle la cara al Señor. Y qué duro es cuando no somos sensibles para reconocer nuestro propio pecado delante de Dios. Y mientras caminemos más en la presencia de Dios, más vamos a sentir esas preguntas de Dios encima de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Cómo sabías que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije yo que no comieras? Y es que, mis amados, hay una santidad que tenemos en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Somos completamente y perfectamente santos, pero hay otra santidad que es la progresiva, es la de todos los días, es la que afecta nuestro carácter, es la que tenemos que trabajar todos los días. Esa santidad progresiva que es el que comenzó la buena obra, ese la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios estará trabajando en nuestras vidas, preguntándonos permanentemente: ¿comiste del árbol? Y eso es lo que nos va a ayudar a realmente a ser responsables delante de Dios. Y en estos días, hermano, vamos a hacer una enseñanza sobre, pues, toca soltar el biberón porque necesitamos crecer. El babero ya a esta edad, la verdad, no nos queda bien. Necesitamos pararnos delante de Dios con rectitud y reconocer lo que hemos hecho. En lugar de estarnos escondiendo, Dios está preguntando: ¿comiste del árbol? Cuarta pregunta. Dios pregunta: ¿qué es lo que has hecho? ¿Entiendes lo que hiciste? Dice ahí el versículo 13, dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, esa, me engañó y comí. ¿Qué es lo que has hecho? Y yo creo que aquí ya en este nivel, ya el corazón de Dios duele. Duele el corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha tratado de llevar al hombre a través de unas preguntas de reflexión para que éste reconozca su pecado, pero llega hasta el límite y entonces todavía no. Yo creo aquí a Dios preguntando con dolor en su corazón: ¿qué es lo que has hecho? Ese dolor en el alma. ¿Cuántas veces hemos visto gente que hemos aconsejado, que hemos tratado de guardar, que hemos tratado de cuidar, y esas personas caen? Me duelen las parejas cuando están en esos matrimonios rotos y se le está diciendo al caballero o a la dama, ¿cierto? Oiga, deje ese adulterio. Y ellos que sí. Amado hermano, y entonces se les dice, ¿y qué pasa? Qué dolor, qué triste es ver cómo esas cosas no se arreglaron en debida forma y ahora estamos en tragedias completas de familias. ¿Por qué, hermano, no reaccionar a la primera pregunta? ¿Dónde estás? Ubícate, sálgase de ahí, quite esa amistad, corte esa amistad, suelte esas cosas que no te pertenecen, ubícate. ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde debes estar? Pero si has avanzado un poco, que me gustaría que no fuera, pero el Señor te está preguntando: ¿cómo sabes que estás mal? Tu conciencia te está acusando. Y Dios está moviendo a eso. ¿Sería que comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué es lo que has hecho? Y cuando Dios nos pregunta qué hicimos, créanme, mis amados hermanos, eso es doloroso, eso duele. Porque si a Dios le dolió el corazón preguntarnos qué es lo que has hecho, créame, y se los digo por experiencia propia, es muy difícil, es muy doloroso ubicarse uno verdaderamente reconociendo: Señor, en verdad he pecado. En verdad. Es el dolor, ¿cierto? No, porque, hermanos míos, cuando Dios hace la pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Mira, yo puedo decir una cosa, porque lo que más amo en la vida realmente es mi familia. Mi familia. Y cuando Dios me pregunta qué es lo que has hecho, yo me lo puedo imaginar, hermanos míos, cogiéndose la cabeza: ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque lo que hiciste tiene unas serias consecuencias
A la casa no solamente se lleva arroz y frijoles, mi amado, a la casa también se lleva una cantidad de maldiciones y puertas abiertas a los demonios para que avasallen contra nuestra familia. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y aquí el Señor está diciendo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cuántas familias conoces tú, hijos que han tenido que pagar las consecuencias de los pecados de los padres? Y no que ellos paguen la culpa, porque la culpa la pagará el que la cometió, pero las consecuencias sí. ¿Cuántas maldiciones generacionales por padres con mentes disolutas o pervertidos, moralmente hablando? Y que trae maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque con su pecado abren puertas a los demonios que van a traer opresión a las familias. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué pasa esto? Dios desde el principio preguntó, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? La locura. Aquí está Dios preguntándole a Eva precisamente ¿por qué? Porque ya tenemos a la primera pareja parada en la puerta para ser expulsada del paraíso en unas consecuencias terribles. Y una generación que verdaderamente, pues tú y yo sabemos lo catastrófico que ha sido. Las guerras, los dolores, las enfermedades, la muerte que ha traído. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y somos de la familia de Adán y Eva. Nosotros pertenecemos a esa familia. Ellos fueron los que cometieron ese pecado. Pero ¿te das cuenta que las consecuencias todavía las llevamos tú y yo? Que la semilla de ese pecado, ellos vivieron por allá hace como 9,000 o 10,000 años, pero hermanos míos, todavía la semilla está viva en nosotros. Consecuencia de un pecado. O sea, cuando Dios pregunta ¿qué es lo que has hecho? Él lo que está es mirando lo terrible de las consecuencias de esto. Entró la muerte en la raza humana. ¿Vale la pena pecar? ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué pensará Dios? Porque ya tú sabes lo que Dios pregunta. Entonces, hermanos, realmente a mí me gustaría preguntar en esta mañana, ¿por qué pecas? ¿Por qué? Porque cuando de tu propia naturaleza, de tu propia concupiscencia, eres seducido y atraído. Sí. Sí. Pero si tú has sentido alguna vez la presencia de Dios en tu vida, tú sabes lo doloroso que es pecar delante de Dios. Tú sabes lo trágico del pecado. Y sabes de la santidad quebrantada de Dios por causa de nuestro pecado. Sabes la herida en el corazón de Dios causada por nuestro propio pecado. Adán y Eva habían sido creados para señorear sobre la tierra. Ahora estaban a punto de ser expulsados. Perdónenme que lo diga, pero con una mano adelante y la otra atrás. Y comenzar un proceso terrible de dolor y de angustia. Pero Jesús, Isaías capítulo 53 dice que Dios puso el precio de nuestro pecado, puso el peso de nuestro pecado sobre Jesús en la cruz. Para que tú y yo podamos ser ese Adán y Eva puestos en un paraíso para empezar de nuevo. Vete y no peques más, dijo Jesús. Y tú me puedes decir y podemos entrar en la discusión teológica que tú quieras, pero hermanos, si Jesús dijo vete y no peques más, es porque Jesús verdaderamente sabía y esperaba que tú y yo podemos vivir sin pecar, por lo menos voluntariamente. Hermanos míos, necesitamos ponerle la cara a esta cosa, porque si Dios nos pregunta qué es lo que hemos hecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder o nos vamos a salir detrás del árbol de la culpa o del legalismo o de la religiosidad y vamos a enfrentar al Señor? Yo espero que lo hagamos así. Yo espero que enfrentemos verdaderamente al Señor reconociendo nuestro pecado. Quiero cerrar esta enseñanza con un versículo que está en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo 12. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Mira que lo que hay que rasgar es nuestro corazón, no es nuestros vestidos. Mire que el asunto no es de religión, nuestro asunto es de relación con Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Ahora, esta enseñanza es posible que esté llegando a una persona que nunca ha entregado su vida al Señor, pues tenemos que empezar por ahí, reconocer que somos pecadores, aceptar nuestra responsabilidad delante de Dios, reconocer que no hemos podido pecar más porque es que no hemos tenido más tiempo, pero reconocer que somos pecadores delante de Dios y agarrarnos en confianza del sacrificio del Señor Jesucristo, declarando con nuestra boca que Él es nuestro Señor y que lo recibimos como nuestro Salvador. La Escritura dice que así será escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Necesitamos hacer eso. Y si ya tú eres un creyente, es tiempo de volver a la presencia del Señor. Así que, mis amados hermanos, realmente las preguntas de Dios tienen que llevar a examinar nuestro corazón, tienen que llevarnos a reconocer nuestra propia situación espiritual. Dios no está buscando información, Dios está buscando que nos entendamos a nosotros mismos, que comprendamos nuestra propia situación, que comprendamos nuestra propia miseria, que aumentemos nuestra fe verdadera para presentarnos delante del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si nunca has recibido al Señor en tu corazón, yo te pido que repitas conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, he entendido que te he fallado, que he pecado contra ti. Te pido, Señor, que me perdones. Te doy gracias porque así como buscaste a Adán, me buscaste a mí, Señor. Te pido, Jesús, que me perdones, que perdones todos mis pecados. Te pido que tu sangre me lave, que lave toda mi vida, Señor. Te doy gracias, porque hoy puedo, Señor, libremente reconocer que tú eres mi Señor y que te necesito, mi Salvador. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy oro en beneficio de cada uno de mis hermanos que Padre, hoy estamos arreglando nuestra situación delante de ti. Reconociendo, Señor, cuánto te hemos fallado, cuánto hemos faltado, Dios. Una sencilla norma, Señor, una limitación pequeña. No coméis de ese árbol. Padre, lo hemos hecho, Señor. Hemos violentado tus mandamientos y hoy te pedimos, Dios, perdónanos. Necesitamos tu restauración, Señor. Necesitamos que restaures nuestra situación. No queremos vivir fuera del paraíso, Señor. Nosotros queremos vivir, Dios, cerca de ti. Hoy no nos queremos esconder, Señor. Hoy estamos saliendo detrás de cada árbol, Señor, para presentarnos delante de ti. Señor, que cuando tú nos preguntas, ¿dónde estás?, podamos decirte, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios. Y mi situación es esta, Señor. ¿Cómo sabes que estás desnudo, Padre? Porque pequé. Porque comí del árbol de la ciencia que me permitió ver mi propia miseria y las consecuencias de ese pecado horrible, Señor. Perdónanos, Dios. Extiende tu mano salvadora sobre nosotros, Señor. Bendícenos, Dios. Hoy queremos entregar nuestras vidas delante de ti para caminar en integridad de tu mano, Señor. Para vivir vidas alejadas del pecado, Dios. Para que honremos tu nombre y glorifiquemos tu nombre a través de nuestra alabanza, nuestra adoración, que es nuestra vida limpia delante de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos en este día. Y los bendigo, Señor. Y te pido, Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes. Oro, Padre, porque cada persona que está enferma sea sana en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Hoy yo declaro, Señor, que esa palabra la hemos recibido y ha sanado nuestra vida espiritual, pero también ha sanado nuestra vida emocional, ha sanado nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, también oro por la necesidad económica. Oro porque abras canales para bendecir a tus hijos, Señor.
Tú nos llamaste a tierra de bendición. Tú nos llamaste a tierra de prosperidad, Señor. Bendice, Padre. Tú hablaste a mi corazón que nos sacarás con oro y con plata. Señor, abre puertas para que tus hijos, Señor, tengan la manera, Señor, de llevar el alimento a sus casas, Dios. Bendigo esos trabajos, Padre. Bendigo esas empresas, Señor. Bendigo esas circunstancias económicas en que cada uno de mis hermanos se mueve, Señor. Y declaro, Padre, que la necesidad, que la miseria en tu pueblo no existe, Señor. Porque tú eres bueno y porque tú provees, Señor. La miseria y la pobreza huyen delante de tus hijos, Dios. Lo declaramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos. Amén. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos y que el Señor les bendiga.